Hola estudiantes de séptimo año. Hoy vamos a dar inicio con el tema de la carta formal. Bueno, una carta es un escrito formal, ¿verdad? Por tanto, necesita redactarse con un lenguaje formal, ¿verdad? Porque va a ir dirigida a una persona de jerarquía o a la cual usted no conoce. Su intención es comunicar un acontecimiento o hacer algún tipo de pedido. Eh, es requisito ser claro y preciso. ¿Qué significa esto? Que usted no se va a poner a hacer una carta de 5 hojas contando que no pudo llegar al trabajo y cuenta absolutamente todos los detalles. Precisión es ir al punto. Puede redactarse de dos formas. Usted la puede redactar en primera persona. La primera persona es yo, ¿verdad? O nosotros. En este caso, la primera persona singular sería yo y la primera persona plural sería nosotros. O en tercera persona, que en este caso sería en primera persona, él o ella, se refiere él o ella, o ellos y ellas, ¿verdad? Dice que si usted escoge alguno de estos, como yo, nosotros, él, ella, ellos o ellas, toda la oración tiene que ir en el mismo, con la misma persona gramatical. Bueno, antes de esto, ustedes se preguntarán, ¿para qué sirven las cartas en estos tiempos? Bueno, en instituciones o lugares, no sé, como colegios, escuelas, ministerios, muchas veces se piden solicitudes o reclamos o peticiones que queden de manera escrita. Recuerden que, bueno, antes se utilizaba mucho la palabra, ¿verdad? Donde decía yo prometo, yo lo juro que lo hago. Pero ahora la carta es como un documento de cierta manera legal, donde queda por escrito que usted pidió algo o que usted solicitó algo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué pasaría si usted fuera a un lugar y tuviera que hacer tal vez hora y media, 2 horas de viaje y cuando llegan allá, cuando usted va a llegar al lugar y le dicen, bueno, hágamelo en una carta? Usted no se va a devolver a su casa, a hacerlo en su casa, ¿verdad? Si usted sabe hacer la carta, ahí mismo usted puede decir, no tiene una hojita y un lápiz y un lapicero y usted la escribe, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante saber hacer una carta. Bueno, primero vamos a ver las partes. Bueno, primero tiene que estar la fecha. Es lo primero que se escribe, ¿verdad? Puede ir al lado derecho, totalmente al lado derecho o al lado izquierdo. Junto a la fecha puede escribir también el lugar de donde va a enviar la carta, ¿verdad? Entonces usted puede poner, por ejemplo, Palmares, 29 de julio de 2020, punto. Eso sería la fecha. Tenemos ahora, usted va a ir a dejar como un rengloncito, ¿verdad? Recordemos que, bueno, ahora luego lo vamos a ver, pero la carta tiene que ir a abarcar toda la hoja, ¿verdad? Esa hoja, pon o raya, usted no la puede recortar. Tiene que ir en una hoja tamaño carta, así se llama, ¿verdad? Bueno, luego sigue el encabezado. Ese va luego de la fecha. Debe escribir el nombre de la persona a quien va dirigida y bajo el nombre el cargo que ocupa esa persona. Si es director general, si es supervisor, si es el presidente, si es el director, si es una profesora, el cargo que ostenta eh, en la institución o a donde usted va a enviar la carta. Luego de eso, también dejando un espacio, tal vez un renglón, va a poner el saludo. Este saludo es para el destinatario. Tiene que ser cortés, pero manteniendo siempre el lenguaje formal y la distancia. Y ahí, hacia abajo, también va a dejar otro renglón. Va a desarrollar el cuerpo de la carta. Ahí usted va a decir qué es lo que necesita, ¿verdad? Y pueden haber muchas formas de cómo hacer una carta, pero precisamente ahí usted va a desarrollar. La idea es que no sea muy larga ni que detalle tanto lo que usted necesita o lo que usted va a pedir, porque ya no se vuelve tanto una carta formal, ¿verdad? Vean que aquí dice que no debe ser tan extensa, pero que entregue la información necesaria y sobre todo que esté bien redactada. Bueno, hacia el final
también siempre entre cada parte se puede dejar 1 o 2 renglones, ¿verdad? Va a ser la despedida. Y ahí va a ser un pequeño párrafo donde va a finalizar. Aquí va a sintetizar brevemente la idea principal de la misma y cierra la comunicación con una palabra amable. Por ejemplo, agradezco toda la ayuda que me pueda brindar. Y al final va a poner la firma. La firma la firma es lo que se utiliza mayormente. Pero vamos a ver, si usted es estudiante de algún colegio, puede ser que abajo ponga estudiante del colegio tal. Puede ser que usted ponga la cédula porque necesitaba la cédula, ¿verdad? Y esa firma muchas veces puede ir en el centro o al lado izquierdo de su hoja. Totalmente al lado izquierdo. ¿A qué me refiero? A que toda la carta puede ir totalmente al margen izquierdo, ¿verdad? Eso es una forma de hacerlo y que es, de verdad, es una forma muy, voy a repetir aquí la palabra, pero es formal, ¿verdad? Se utiliza mucho para que quede la carta bonita estéticamente. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vean arriba, dice Palmares, 10 de marzo de 2018. Y luego aquí vamos a poner en este caso podría ser director, puede ser señor, en este caso puede ser señor, ahí podría ser máster Alberto Calvo Quesada. Y en este caso uno puede jugar con esto. Aquí usted puede poner colegio bilingüe de Palmares. O si arriba puso señor, abajo puede poner director del colegio bilingüe de Palmares. Luego, eso sería el encabezado. Luego sigue el saludo, estimado director, 2 puntos. Y ahora sigue lo que llamamos el cuerpo de la carta. Recibo un cordial saludo de mi parte y a la vez deseo informarle mi disconformidad sobre las salidas de 20 minutos antes de almorzar, puesto que me parece muy injusto que a nosotros los estudiantes de noveno año no se nos tome en cuenta para esta disposición, puesto que durante el año solamente 3 semanas se nos ha permitido hacer uso de este beneficio. Y aquí vamos a ir a la despedida. Vea que fue puntual, dijo lo que necesitaba. Agradecemos su ayuda y comprensión ante el caso mencionado. Y por lo general aquí se puede poner una palabra final que va dentro de lo que es la despedida. Atentamente, cordialmente y se le pone una coma. Y luego de ahí se va a poner la firma. La firma en este caso se puede poner el nombre, Luis Andrés Pérez Fernández, el dato que sea más relevante, presidente de la sección 9.1, y encima del nombre se puede firmar. ¿Por qué esto? Porque muchas veces la firma no es legible con el nombre. Y en el último caso no lo vimos en las partes de la carta, pero esto se llama con copia. Con copia viene un slash y en este caso sería para el licenciado Guillermo Ruiz Mejía, subdirector, y archivo personal, quiere decir que yo me voy a dejar una. Vamos también con las partes del sobre. El sobre también se utiliza cuando usted va a enviar una carta por correo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver las partes para que vean. Bueno, primero tiene que estar el remitente. ¿Quién es el remitente? La persona que escribe la carta, en este caso soy yo. Y debe colocarse la dirección completa, incluyendo, por ejemplo, la calle, el número, la ciudad, el estado, el código postal. Se coloca en la parte superior izquierda. Vean ahí donde aparece, ¿verdad? ¿Por qué se coloca así? Porque cuando el correo muchas veces no entrega la carta, devuelve la carta a la persona que la envió. Entonces se la vienen a dejar en la casa. Creo que ahora hay que pagar un monto extra para que no se pierda la carta. Entonces, si no llegó a la persona, al destinatario, me la vienen a dejar a mí. Bueno, el destinatario es la persona que recibe la carta, a quien se la enviamos. Y se debe colocar de igual forma la dirección completa, con objeto de que no se pierda y llegue a su destino, ¿verdad? El sobre. Se coloca centrado en la parte de la mitad hacia abajo del sobre. Vean ahí donde dice Alberto Calvo Quesada y ahí dice, ¿verdad? Y no se va a perder. Colegio Bilingüe de Palmares, quedan Palmares a la Juela. Ahí no hay pérdida que se quede. Y la estampilla. ¿Para qué sirve la estampilla? Bueno, esto va a pagar el importe por el envío. Por ejemplo,
Yo llevé la carta, me la pesaron, ¿verdad? Ellos tienen ahí unas pesas especiales y entonces me dicen que vale 500 colones. Entonces, por ejemplo, entonces la estampilla va a equivaler a ese valor, ¿verdad? Me pueden dar 5 estampillas de 100 colones, me pueden dar una de 500, me pueden dar de diferentes colones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vale a eso es lo que se refiere una estampilla en un sobre, ¿verdad? Y se coloca en la parte superior derecha. En ocasiones abarca más espacio. Ahí tienen el ejemplo. Ok, recuerden que también no hay una carta de un solo tipo. Hay cartas formales de varios tipos. En este caso tenemos las cartas de presentación. Esas cartas de presentación a veces las piden en algunas compañías donde usted va a hacer una carta exponiéndose usted mismo, cuáles son sus valores, por ejemplo, qué es lo que usted sabe hacer, si usted sabe trabajar en equipo, dónde vive, ¿verdad? Por ejemplo. Luego está una carta de agradecimiento. Puede ser que usted se la mande a una persona, pues se la mande a alguna compañía porque tal vez lo patrocinó, usted es jugador de fútbol y lo patrocinó con sus tacos, por ejemplo. Entonces usted le va a agradecer formalmente a esa persona. Están las cartas de recomendación, que aunque las cartas de recomendación tienen un formato distinto, también se podrían, bueno, se meten en esto, ¿verdad? La carta de recomendación no tiene un encabezado específico, sino que dice a quién interese. Y entonces ahí tienen otro tipo de formato, ¿verdad? También está la carta de despido, ¿verdad? Cuando usted lo despiden de un empleo, ahí tiene que ser una carta de tipo formal, siempre por escrito, y tiene que llevar todo esto, ¿verdad? ¿Por qué lo despidieron? Y todo lo demás. Una carta de solicitud, por ejemplo, que usted se va a pasar de casa, entonces usted necesita que le pasen, ahora se hace mucho con formularios, pero tal vez usted necesita que le pasen, no sé, el medidor de agua, el número de medidor de agua de una casa a la otra casa donde usted va a ir a vivir, entonces eso se hace con una solicitud. O por ejemplo, que usted va a faltar una semana, entonces hace una solicitud de permiso o una solicitud de vacaciones, ¿verdad? También hay cartas de disculpa, ¿verdad? Tal vez algún error o algo que pasó, un malentendido, se hace una carta de disculpa formal. Siempre recuerden que eso es como, siempre las cartas formales son para alguien en jerarquía más alto que nosotros. Hay cartas de reclamo, ¿verdad? Tal vez le pasó algo en alguna tienda, entonces usted hace una carta reclamando que, o sea, contando y reclamando que, no sé, que le tenían que dar una regalía y no se la dieron, por ejemplo. Y están las cartas de justificación y permisos, ¿verdad? Esas cartas cuando ustedes faltan al colegio o faltan al trabajo, son cartas formalísimas, entonces tienen que llevar todas estas partes, ¿verdad? Cuando usted le va a ir a dar una carta a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, una carta a un profesor, no hace falta que la echen en un sobre, simplemente la dobla, dejando la fecha y el encabezado hacia arriba y se la entrega formalmente a la otra persona. Recordemos que los sobres se utilizan solamente o mayormente para hacer envíos en el correo. Bueno, hasta aquí entonces el tema de las cartas. Espero les haya servido.